revisaron porque se me había olvidado pues anexarles el punto, ¿no? Que se ganaron por las actividades de las preguntas del desarrollo. Entonces, pues ya lo contemplé ahí para que vean cuál sería su calificación del primer parcial. Bueno, ahora voy a compartirles la presentación del día de hoy y quiero recordarles un poquito, vamos a recapitular rápidamente qué vimos el día de ayer, ¿no? Acuérdense que esta unidad refiere a segmentación y en la segmentación lo que tenemos es el desarrollo temprano. El desarrollo temprano es el evento que se da posterior a la fertilización. Entonces, ustedes ya conocen todo de fertilización y ahora vamos a ver qué es lo que sigue en este esquema lineal del programa de asignatura, que sería el evento de segmentación. Y nuevamente les recuerdo que esto es artificial, ¿no? Que nosotros lo hemos organizado así en términos didácticos, pero que muchos eventos pueden estar sucediendo en la misma franja de tiempo. Es decir, las células no nada más se segmentan o no nada más se multiplican, sino que también en ese momento pueden estarse ordenando. Pero para fines didácticos, yo primero les voy a dar lo que refiere al proceso de incremento en número de células que aparecen en la cuestión de segmentación y luego veremos cómo se organizan esas células. Pero eso tiene más que ver con una cuestión didáctica que con una cuestión que se esté presentando en la realidad, ¿no? Bueno, entonces, rápidamente voy a decirles qué es lo que vimos el día de ayer, ¿no? Ayer entonces empezamos a ver el evento de segmentación, segmentación, que es, como les dije, la etapa que sigue a la fertilización, y este evento de segmentación se caracteriza por el reinicio de la división celular, reinicio de la mitosis, ¿no? Mitosis, porque acuérdense que las únicas células que hacen meiosis, pues son las células gaméticas, y la célula huevo no es una célula gamética, ¿ok? Entonces, lo que puede hacer es mitosis. Entonces se reinicia la mitosis y la mitosis nos va a dar un incremento en el número de células y esa mitosis se va a caracterizar, les dije ayer, porque son divisiones rápidas, sucesivas, y que en las primeras etapas no hay fases de crecimiento G1 y G2. Luego la van a recobrar, pero en las primeras divisiones o ciclos de división celular, más o menos, si hablamos de la mosca de la fruta, del 14 al 17 ciclo de división celular, no hay fases G1 y G2 y después las recobra. Entonces vamos a tener un incremento en el número de células, como les he mencionado, pero no cambio de volumen. No cambio de volumen, ¿ok? Bueno, ahora, esta segmentación se está llevando a cabo en todo el reino o el fila animal, ¿no? Y dijimos que más o menos habría unos 35 patrones de divisiones, pero nosotros no vamos a ver todos, solamente vamos a ver algunos modelos animales en los que se presenta segmentación. Y vamos a ver, ¿no? Esponjas y poríferos, les dije que esos no vamos a tocarlos muchos, pero sí vamos a ver el caso de los deuterostomados, y de los protostomados. Ambos son triploblásticos, es decir, que tienen 3 capas germinales. ¿Ok? Bueno,
¿Qué otra cosa vimos el día de ayer? Vimos que las células, una vez que se están, bueno, antes, dentro de estos grupos, ¿no? En los que se presenta la segmentación, pues los patrones de segmentación pueden ser holoblásticos, donde todo el huevo se divide, o meroblásticos, donde solamente una porción del huevo se divide. ¿De qué va a depender esto? Pues del tipo de huevo, ¿no? Los holoblásticos son aquellos que tienen poca cantidad de vitelo, como los isolecitos, y los que tienen medianamente vitelo, ¿no? Como mesolecíticos. Y en los meroblásticos, pues serían los telolecíticos, que son los que tienen prácticamente muchísima cantidad de vitelo. Bueno, y las células que se forman por este resultado de segmentación siempre van a estar interaccionando y van a interaccionar a través de interacciones eustacrinas y parácrinas. Y dentro del el grupo de señales parácrinas más importantes que vamos a estar retomando en este curso de Biología del Desarrollo, pues son las 4 grandes familias de señales parácrinas, que es la familia del factor de crecimiento transformante beta, la familia del factor del crecimiento fibroblástico, la familia de señales de WNT y la familia de señales HH o GH. ¿Ok? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? El día de ayer también vimos como un modelo en el caso de los invertebrados es C. elegans, y les expliqué cómo se da el proceso de segmentación y cómo desde la primera división celular de este huevo fertilizado, pues se establece el patrón antero-posterior. Hoy voy a seguir hablando de distintos grupos o modelos animales que vamos a estar contemplando en este curso, que es comparativo de la biología del desarrollo, para pues entender cómo se lleva a cabo el proceso de desarrollo temprano de los organismos. Por favor, si alguien tiene alguna duda o pregunta, me va deteniendo. Yo sé que ahorita va a ser un poquito más complicada la información, ¿no? Son a lo mejor cuestiones que ustedes no han visto en otros cursos. Entonces, y además va a ser comparativo, pues entonces siento que se va a hacer un poco más difícil. Pero cualquier cosa pues me puede interrumpir para que pueda yo volver a explicar. Bueno. Profe, ¿está bien? Dígame. Digo, sí, profe, está bien. Ok, gracias. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora de este otro modelo que les tengo aquí en la imagen, ¿no? Y que son los erizos de mar. Y entonces vamos a hablar un poco de este modelito animal. Este modelo, el erizo de mar, pues forma parte de los deuteros tomados. ¿Okay? Aquí tenemos al grupo de los equinodermos, ¿no? Donde están los erizos de mar y que corresponden a estos grupos. Y luego vamos a ver a los tunicados o los urocordados, que también forman parte de este grupo de los deuteros tomados, ¿no? Entonces, si se acuerdan, este es un árbol que les presenté ayer, y aquí tenemos a los equinodermos, que está representado aquí por este erizo, y aquí tenemos un tunicado, ¿no? Este organismo bastante raro, ¿no? Y bien organizado, que los dos son modelos animales que se han estado utilizando para entender el desarrollo temprano de los deuteros tomados. ¿Por qué son importantes estos modelos animales? Yo ya les había dicho en algunas otras clases que era pues necesario entender
la biología del desarrollo hablando de modelos animales. Y precisamente esta unidad pues me va a dar pie a poder presentarles esto que se llama o este uso de los modelos animales. El erizo de mar ha sido uno de los modelos más utilizados a lo largo de la investigación en biología del desarrollo. El erizo de mar es un animal bastante noble. Se puede obtener muchísima información de él. Y como ustedes recuerdan, el erizo de mar es uno de los modelos que usó Driesch, ¿no? Para mostrar el modelo de regulación en el caso del desarrollo embrionario, en los modelos de especificación, ¿no? En ese caso nosotros vimos que había un desarrollo regulativo con los experimentos de Driesch en el erizo de mar, porque si ustedes se acuerdan que tenían embriones de 2 células, ¿no? Que le daban, por supuesto, un erizo completo, pero que si separaba estas 2 células y solamente dejaba una y la otra la mataba, también le daba un erizo completo, pero era más pequeñito del que se le dio origen, y eso nos mostró que había un desarrollo regulativo, mientras que otros investigadores trabajaron con tunicados y lo que veían no era esto, era una especificación condicionada o de mosaico, ¿no? Entonces, por eso les voy a presentar estos dos organismos o estos dos modelos que se han venido trabajando desde hace mucho tiempo para entender cómo se da, entonces, el desarrollo temprano. Bueno, aquí está nuestro erizo de mar, que como les he dicho, se ha utilizado muchísimo en entender cómo se dan los patrones del desarrollo. Estos embriones también proveyeron evidencia desde hace muchos años de cómo funcionaban los cromosomas, ¿no? También se han usado para trabajos en términos de la genética. También se usó, por ejemplo, para ver cómo se producían las proteínas o cómo se codificaban las proteínas por ahí de los años 70, 1970. También fue uno de los primeros organismos utilizados donde se mostró la secuencia de una proteína que es una histona, y además se mostró para qué servían las histonas, ¿no? Cuál era la importancia en remodelar la cromatina a nivel de las histonas. Bueno, este es una representación esquemática, por supuesto, de el proceso de segmentación de un erizo de mar. La segmentación del erizo de mar es holoblástica radial, porque la célula huevo es una célula con poco vitelo, y por lo tanto se puede dividir el huevo completamente. Como se divide completamente, se le llama segmentación holoblástica, y debido al tipo de cómo están los patrones de segmentación, se conoce como radial, segmentación holoblástica radial. Más o menos los primeros 7 ciclos de división son completamente estables. Después del ciclo 7 ya los patrones de división cambian muchísimo. Bueno, entonces aquí en esta diapositiva, aquí en esta primera imagen, les estoy mostrando la célula huevo, ¿no? En donde podemos ver que hay un polo vegetal que tiene mayor cantidad de vitelo en comparación con el polo animal. Y lo que va a suceder es que se da el primer plano de división, de manera que atraviesa toda la célula huevo. Estos planos de división se conocen como meridionales, ¿no? Entonces tenemos un primer plano de división que me va a dar estas 2 células, y luego voy a tener otra vez otro plano de división similar que me van a dar 4 células, y después voy a tener un plano de división perpendicular, ¿ok? Uno con otro,
hacia el nivel del ecuador de las células, ¿no? Y entonces aquí en el primer plano me daban 2, en el segundo plano me daban 4, y como ahora voy a pasar el plano de división por el ecuador de la célula, pues me van a dar 8 células, como está aquí, 4 arriba y 4 abajo. ¿Sale? Y aquí a este embrión que se está formando, este embrión de 8 células, pues ya podemos distinguir que hay una mitad animal o un polo animal y un polo vegetal. ¿Ok? Bueno. Posteriormente, los planos de división, a partir del cuarto plano de división, es muy particular y es muy diferente a los primeros 3 que se dieron. En este caso, vamos a tener células, ¿vale? Y los planos de división van a aparecer primero en estas 4 células, y el plano de división va a ser meridional, y entonces nos van a dar de estas 4 células, 8 células grandes, que están aquí, y que reciben el nombre de mesómeras. Pero estas otras 4 que están aquí, van a tener planos de división muy dispares, y estas 4 nos van a dar 4 células grandes y 4 células pequeñas. Se dice que las células grandes se quedan con el 95% del citoplasma y las células pequeñas solamente con el 5% del citoplasma. Entonces yo voy a tener mesómeras, que son las que surgen en el polo animal, y macrómeras que están en el polo vegetal y que se quedaron con el 95% del citoplasma, y otras chiquititas que son las micrómeras, que se quedaron solamente con el 5% del citoplasma, ¿vale? De las células. ¿Ah? Acuérdense que una vez que se divide la célula huevo, estas reciben el nombre de blastómeras. Pero como en esta etapa, en la cuarta división, yo voy a tener células de distinto tamaño, pues entonces a unas las llamé micrómeras, a otras macrómeras y a otras mesómeras. Bueno, van a seguir los otros planos de división, ¿no? Estas 8 células, pues se van a dividir para darnos 16 células, y van a dar 2 líneas celulares, la línea AN1 y AN2, aquí marcadas con azul claro y azul oscuro. Y las células del polo vegetal, pues estas otras se van a dividir en 8 células, las grandes macrómeras, y las micrómeras no se van a dividir, van a quedar como tal. En la séptima división igual tenemos el incremento de células, pero estas chiquititas ya no se dividen. Las micrómeras paran su división, después de la el sexto plano de división, dándonos esta estructura, ¿sí? Esta estructura que está aquí y que le vamos a llamar blástula, y que está constituida, ay, perdón, otra vez hizo lo mismo. Ay, de veras. Voy, chicos, voy. No desesperen. Ok, entonces a esta última, a esta le llamamos blástula. Y va a estar formada por 120 células. Algunos de ustedes seguramente me va a decir que no serían 128, porque si van incrementando exponencialmente
tocarían ser 128. Vale. Pero no, porque les dije que estas chiquititas paran su división una vez que son 4 células. Entonces ya no tenemos ese doble y entonces tenemos solo 120 células en una blástula de erizo de mar. Bueno. Ya sé que es muy difícil imaginarse esto. Cuando yo empecé también a dar clases, no había tantas herramientas para visualizar el desarrollo embrionario, era bastante complicado, pero ahora por fortuna tenemos ya muchas plataformas que nos ayudan a entender cómo será esto del desarrollo embrionario. Y aquí les estoy compartiendo una imagen de una página que todos ustedes pueden consultar porque es una página libre para ver cómo se está dando el desarrollo embrionario. Es una página que tiene pues tiene el embrión de erizo de mar, dado que, como les he mencionado, es uno de los modelos animales más utilizados, ¿no?, para el estudio de la biología del desarrollo y para el estudio de la genética. Entonces, pues se han hecho muchísimas ya bases virtuales del erizo de mar. Como ya vieron alguno, está el de DeadBio, ¿no? Del libro de Biología del Desarrollo, que ya les he compartido varias veces, y ahorita les voy a compartir este otro, que es un erizo virtual, ¿no? Así se llama la página. Creo que es de la Universidad de Michigan. Y bueno, me gustó esta página para mostrarles precisamente las primeras etapas del desarrollo embrionario hasta que se van formando cada célula, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede confirmar que sí están viendo el de el erizo, en la página del erizo virtual? Sí, profe, sí se ve. Ah, perfecto. Bueno, entonces, vean, del lado izquierdo, que lo estoy señalando ahorita en la pantalla, de este lado están el erizo, ¿no? Como estaría en vivo, viéndolo con un microscopio de alto poder, por supuesto. Y en este lado son imágenes de un escáner de microscopía electrónica. Okay. Entonces, son videos. Y aquí en este relojito que les estoy mostrando aquí, pues son las horas que pasan después de la fertilización. Claro, aquí lo que hicieron fue reducir todo el evento del desarrollo del embrión solamente a más o menos un medio minuto, pero esto está pasando en horas. Entonces aquí en el contador ustedes van a poder ver la hora real, ¿no?, el tiempo real que tarda en llegar a esa etapa del desarrollo. Y entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Yo voy a ir pagando. Aquí va a iniciar en el punto de la fertilización. Se da la fertilización y ahí vamos a tener la primera división. Entonces, aquí está la primera división. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo un embrión de 2 células. ¿Cuánto tiempo ha pasado después de la fertilización? 1 hora con 34 minutos. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, vamos a seguir. Y entonces, vean el segundo plano de división y ahora vamos a tener nuestras 4 células. Voy a regresar el marcador aquí a las 4 células. Oh, ¿qué te parecen 4 células hechas? Bueno, ahí tenemos nuestras 4 células y han pasado 2 horas y 31 minutos. Vean que está contenido en esta, ¿no? En esta membrana. ¿Cómo se llama esta membrana?
que rodea a nuestro embrión y que se ¿La envoltura? Envoltura de fertilización, exacto. Envoltura de fertilización, que acuérdense que era una de las características importantes de los erizos de Bach, ¿no? Algo que caracteriza a este grupo es que vamos a tener esa envoltura de fertilización. Bueno, vamos a seguir. Ahí vienen las 8 células. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y otra atrás, pero no vemos porque estamos en un plano tridimensional. Y ahí han pasado 3 horas con 12 minutos. Bueno, vamos a la siguiente. 16 células. Ahí está nuestro embrión de 16 células. Esto, como les dije, es un escaneo con una microscopía electrónica y podemos ver o distinguir una célula de otra. No es una masa así solo separada de células, sino que las células están individuales, pero vean cómo pueden mantener conexiones unas con las otras. Ahora, vean aquí cómo ya tenemos células de distinto tamaño, unas medianas, unas grandotas y unas pequeñas. ¿Cómo dijimos que se llaman las pequeñas? Micrómeras, son 4. Tenemos 4 macrómeras y tenemos 8 mesómeras en el estadio de 16 células. Después vamos a seguir. Ahí hay 32 células. Aquí. Ya han pasado 4 horas con 50 minutos desde el tiempo de la fertilización. Y vean aquí, se ven bien claritas las 4 micrómeras. Vean qué chiquititas son respecto a las otras células. Bueno, ahí va el otro plano de división que nos dará nuestras 64 células. ¿Okay? Y aún podemos ver nuestras 4 pequeñas celulitas que son bien importantes, estas pequeñas micrómeras, las pequeñas micrómeras o small micromeras, porque van a ser las que tengan señales para los futuros eventos del desarrollo embrionario. ¿Qué señales? Pues factores parácrinos, van a producir factores parácrinos. Y luego, finalmente, tenemos nuestro estadio de mórula, que son nuestras 120 células. Vean ya cuántas son. Y nuestra blástula, que se llama temprana, y luego nuestra blástula tardía. Todo que es, vean, sigue apareciendo nuestra membrana de fertilización, en nuestra envoltura de fertilización, sigue ahí. Las células sí se han dividido en diferentes planos y por lo tanto tenemos células de distinto tamaño. Bueno, algo que quiero mostrarles aquí es que esta es una vista por fuera de nuestra blástula. Y si nosotros la cortamos, vamos a ver esta estructura. Vamos a ver que por dentro, aquí está nuestra envoltura de fertilización, y por dentro va a haber un hueco, un agujero. A eso se le llama blastocele. Blastocele. Bueno, voy a dejar de compartirles esto y vamos a regresar a la presentación. Y entonces ya vimos cómo se dan esos planos, ¿no? Entonces, siempre acuérdense, estos son esquemas y recuerden que les dije que hay esquemas de cada grupo animal estudiado y además están coloreados estos esquemas porque se ha seguido a cada una de esas células y se sabe cuál va a ser su destino. Por eso nosotros a estas imágenes también les llamamos mapas de destino de las células que constituyen los embriones.
Y aquello donde está pintado de azul es lo que nos va a dar ectodermo, lo que esté pintado de rojo nos va a dar mesodermo y lo que esté pintado de amarillo nos va a dar endodermo, ¿ok? Entonces siempre van a ver o les voy a estar presentando esquemas en esas tonalidades, no porque a mí se me haya ocurrido o al autor del libro de donde yo obtuve la imagen se le haya ocurrido, sino que es una convención que se tiene para presentar estos mapas de destino de los distintos tipos de embriones. Bueno, entonces aquí les muestro cómo está otras imágenes más o menos similares a las que acabamos de ver después de que se lleva a cabo el evento de la fertilización. Aquí yo tengo mi huevo y los que quiero mostrarles aquí pues es nuestra envoltura de fertilización, ¿no? Que rodea la célula huevo, se da el evento de la fertilización y entonces se da la primera división, pero sigue existiendo esta membrana que está aquí o envoltura. 4 células y sigue la envoltura. 8 células y sigue la envoltura y así sucesivamente. Aquí ya tengo mis micrómeras, ¿okay? Y siempre está la envoltura y las distintas mesómeras y macrómeras. Y este hueco se llama blastocele. A la estructura completa la llamamos blástula, como ya les he mencionado, pero al hueco le llamamos blastocele. Esta blástula, entonces, lo que en realidad es, si yo les pidiera una definición, es una esfera hueca de células que rodea una cavidad central llamada blastocele. Las células del polo vegetal se van a engrosar formando una placa que se llama la placa vegetal y las células del polo animal van a secretar enzimas que van a ayudar posteriormente a digerir la envoltura de fertilización para que el embrión o la blástula pues pueda nadar libremente, ¿ok? Entonces aquí ya tengo una blástula completa, sigue la envoltura y tengo mi hueco. Aquí les presento entonces este mapa de destino y determinación de las blastómeras del erizo de mar en el embrión de 60 células. En este caso, nosotros ya vamos a tener, como les dije, líneas celulares, la AN1, o sea, la línea celular 1 del polo animal, la N2, la línea celular 2 del polo animal, la región aboral o VEG1, ¿no? La línea 1 de células de la región vegetal, la línea 2 de células de la región vegetal, las células, unas que se llaman grandes micrómeras y nuestras pequeñas 4 micrómeras chiquititas que quedaron acá abajo. Ahora, si se dan cuenta, pues están, sí son azules, pero son distintas tonalidades de azules y esto se marca dependiendo de qué región van a dar, ¿no? Por ejemplo, azul con inclusiones nos darán ectodermo aboral y azul sin inclusiones, pues ectodermo oral. En amarillo el endodermo y en rojo, pues mesodermo, pero distintos tipos de mesodermo, pues pintan con distintas tonalidades entre rojo y naranja. Bueno. En este caso, entonces, como les he mencionado, las micrómeras, estas células que se forman y que son pequeñitas, van a servirnos como centros de señalización para regular el futuro desarrollo del embrión. Como les mencioné, cuando se da la división, nosotros de segmentación, nosotros vamos a tener aquí unas células grandotas que se van a llamar macrómeras y unas células que se quedan solamente con el 5% del citoplasma que se llaman micrómeras. Esas a su vez todavía van a tener
dos tamaños, unas que se van a llamar las grandes micrómeras y las pequeñas micrómeras. Estas pequeñas son las que ya no se van a volver a dividir más. Bueno, estas grandes micrómeras, tienen especificación autónoma. Ajá. Es decir, que heredan determinantes maternales que se depositaron durante el proceso de formación del huevo y que se incorporaron a estas micrómeras durante la segmentación. Y estas células se sabe que van a dar lugar a células mesenquimáticas esqueletogénicas. No se espanten con los nombres. Se llaman células mesenquimáticas esqueletogénicas. Bueno, esto no es otra cosa más que, lo voy a poner aquí arriba, células que se pueden mover, que se pueden desprender de las otras, y a esas células se les llama mesenquimáticas. Son células libres, células que no mantienen interacciones yustácrinas con las otras. Y que van a formarnos es el futuro esqueleto del embrión, ¿no? Entonces, por eso se llama esqueletogénicas, generadoras de esqueleto. Cuando uno ve la terminación génicas en una palabra, no está hablando de genes, está hablando de que es capaz de generar algo. Gametogénesis, espermatogénesis, ovogénesis. Bueno, aquí también esqueletogénesis, ¿no? O esqueletogénicas. Son células que me van a dar a la formación de esqueleto y que son células que van a tener la capacidad de estar libres. ¿Okay? Bueno. Conforme va avanzando el desarrollo embrionario, estas pequeñas celulitas mesenquimáticas esqueletogénicas pues van a poder moverse al interior del blastocele, como pueden ver aquí, y van a dar lugar a la formación del esqueleto de la larva, que está aquí en estos punteados rojos. Estas micrómeras van a empezar además a poder secretar factores parácrinos y factores yustácrinos y van a actuar como una especificación regulada del destino de las siguientes células. Y estas a su vez pueden inducir la formación de endodermo y de células mesenquimáticas no esqueléticas, ¿no? Sino que nos formen otro tipo de células. Todo eso lo hacen estas pequeñas celulitas, las micrómeras, ¿no? Que se formaron y que se quedaron con muy poco citoplasma, pero ese poco citoplasma con el que se quedaron, pues les va a permitir llevar a cabo todas estas funciones. Bueno, y ustedes seguramente me van a decir, ¿y cómo se sabe eso, no? O a quién se le ocurrió decir que eso está ocurriendo y que las responsables de eso son esas pequeñas celulitas. Bueno, pues como ustedes saben, esas son preguntas que le surgen a todo investigador que se plantea una hipótesis. Entonces, lo que veían es que si nosotros teníamos nuestra blástula normal, entonces, pues se formaba esta larva plútea. A alguien se le ocurrió aislar a las células de la mitad animal y ponerlas aparte. ¿Por qué? Pues para ver cuál era el modelo, ¿no?, del desarrollo embrionario. Acuérdense de nuestra unidad 1, los experimentos de Driesch, ¿no?, o de Spemann, ¿no? Bueno, entonces lo separaron la mitad animal y vio qué es lo que sucedía, y lo que veía es que se formaba una masa de células que formaban espículas, ¿no?, hacia afuera, y solamente me daba esa organización. Esto se llama un embrión animalizado, ¿no?, porque únicamente tiene células del polo animal, pero pues por supuesto no era un organismo vivo, solo era un conjunto de células.
Después lo que hizo fue, bueno, vamos a poner a estas células del polo animal con las 4 micrómeras. Las pusieron con esas micrómeras y entonces lo que vieron es que esas micrómeras se organizaron a las células del polo animal. Algunas de estas células se volvieron mesenquimáticas y formaron una estructura esquelética, que esto ya tenía como una forma de la larva. No era un organismo completo porque le falta endodermo. Acuérdense que quitaron todas estas células amarillas. Pero con este experimento se pudo mostrar que evidentemente estas 4 micrómeras sirven para organizar el esqueleto del organismo. ¿Okay? Y organizar entonces al individuo, ¿no? Al futuro individuo. Si esto era así, pues continuaron los estudios y ahora lo que hicieron fue hacer estudios de trasplante. En esos estudios de trasplante quisieron mostrar si era verdad que las micrómeras formaban parte o tenían la capacidad de inducir la estructura del organismo, ¿no? El eje del organismo, el eje corporal. Y entonces lo que hicieron pues fue poner otra vez, tomaron embrioncitos e hicieron trasplantes. Acuérdense, esta tiene sus propias micrómeras aquí en el polo vegetal que se forman junto con estas macrómeras. Lo que hicieron fue, bueno, vamos a trasplantar micrómeras aquí arriba, en el polo animal. ¿Y qué es lo que vieron que pasaba? Bueno, pues que estas celulitas trasplantadas se volvían mesenquimáticas y se ingresaban al interior del blastocele. Lo mismo que pasaba con las células que eran normales, ¿no? Que ingresan al interior del blastocele y promovían por los factores parácrinos que están sintetizando la formación o la invaginación de capas celulares y formaban esqueletos, ¿no? Pero también formaban el arquentero, el futuro tubo digestivo, ¿no? Entonces, este embrión, en lugar de tener solo un esqueleto y un arquentero, pues tenía 2. ¿Por qué? Porque este otro provenía de las micrómeras que trasplantamos. Entonces, ¿quién organiza el eje corporal en el erizo de mar? Las micrómeras, las 4 micrómeras. ¿Sí? Esas células son las que tienen la señal de organización de ese organismo. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profa, todo bien. Sí, profesora. Sí, profa. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué hay ahí? ¿No? ¿Qué hay ahí en esas micrómeras? Que nos permite precisamente que las células, que en un principio forman parte de la blástula, se desprendan, se vuelvan mesenquimáticas, migren y me den la formación del esqueleto. ¿Migren hacia dónde? Acuérdense, hacia el interior del blastocele. Bueno, pues ahora se sabe que eso es posible porque estas células, las micrómeras, tienen beta-catenina. Entonces, aquí les estoy mostrando lo que sería el desarrollo normal. Aquí yo tengo la blástula y aquí está vista o colocada para que nosotros podamos apreciar a las micrómeras. Y aquí están nuestras micrómeras. Luego nuestras mesómeras acá arriba, las líneas de BEC1 y BEC2, y sabemos que estas pues me dan una larva completa, bien organizada, con una región anterior y una posterior. Si nosotros tomamos experimentalmente beta-catenina, ¿no? Nos compramos nuestro frasco de beta-catenina y vamos a nuestra blástula y ahora lo que hacemos es inyectarle
betacatenina a todos los núcleos de las células que veamos, ¿no? Que está aquí representado con estos puntos naranjas, a todos yo les pongo, pues entonces este organismo solamente desarrolla endodermo y mesodermo, pero no se organiza como está aquí. ¿Vale? Y luego, si yo puedo hacer otro tipo de experimento, ahora voy a inhibir el ingreso de betacatenina al núcleo de los micrómeros, ¿no? Hago que betacatenina no se exprese en estas células, se las quito a esas células y entonces, pues, esta blástula solamente se forma una esfera, ¿no? Una esfera hueca sin la formación de ese esqueleto y esa organización anteroposterior del individuo. Entonces, la señal, ¿no? La señal importante en el proceso de la formación o de la organización corporal en el erizo de mar, pues es betacatenina y debe de estar presente en las micrómeras, ¿no? En esas células que llamamos micrómeras. En este esquema les estoy presentando algunas vías de expresión de genes que estaría regulando betacatenina y que nos explicarían por qué es tan importante para formar un organismo completo y bien organizado, ¿no? Entonces aquí tenemos las micrómeras, lo que estaría sucediendo a nivel de las micrómeras, y aquí tenemos factores maternos, porque esta betacatenina vino en la célula huevo, estaba presente como una señal morfógena en la célula huevo, y entonces cuando se da el proceso de segmentación, estas micrómeras se quedan con estos factores maternos que contienen a la betacatenina, y entonces betacatenina va a ir a actuar para que se exprese el gen PMAR, y este gen PMAR a su vez puede ir, ¿no? a inhibir, por ejemplo, otro gen que es gen GC, y este a su vez puede ir a activar al delta, ¿no? Y así sucesivamente generarnos una cascada de factores de transcripción, y sobre todo son factores de transcripción que están regulando genes de formación del esqueleto, de proteínas que constituyan el esqueleto. En cambio, en las macrómeras, ¿no? Que son las otras, las hermanas de las micrómeras, pues aquí no tengo betacatenina, por lo tanto, aquí no se quedó ese factor materno y no se expresa este gen. No es que estas células no tengan el gen, sí lo tienen. Lo que no tienen es el factor parácrino que va a ayudar a regular a estos genes. Y por lo tanto, pues no hay genes esqueletogénicos, no se activan estos factores y no se forma un esqueleto a partir de las macrómeras, pero sí a partir de las micrómeras, que son las que se quedaron con betacatenina. ¿Claro? Profe, no entendí. O sea, entonces ¿estas son micrómeras o macrómeras? No. Ok. De la mitad del esquema, de acá, son micrómeras. Y de este lado, son macrómeras. ¿Por qué nos ponen a los dos? Porque acuérdense que las dos venimos así. A ver si me logro dar a entender. Yo tengo mi célula huevo fertilizada, me da mi primera división celular, 2 células. Otra división celular y me dan, las voy a poner así en plano, aunque acuérdense que es tridimensional, 4 células. Luego hay una división ecuatorial y me dan 8 células, así. 4 arriba y 4 abajo. Luego, de estas 4 que queden abajo, voy a tomar una, que sería esta. Y de estas se van a dividir, pero en un plano diferente, dándome una gran célula y una célula pequeñita. Estas son las macrómeras y estas son las micrómeras.
Ujú. Ahora, estas micrómeras se quedaron con una porción de citoplasma que les dije que solo era el 5%. Bueno, ese 5% tiene betacatenina. Estas otras, las macrómeras, se quedaron con el 95% de este citoplasma, de esta célula. Pero aquí no tienen betacatenina. Ajá. Y entonces por eso nos van a hacer el comparativo. Si hay betacatenina, se expresa PMAR, PMAR expresa GC y GC expresa o regula la expresión de todos estos factores que son factores de transcripción de proteínas del esqueleto. En cambio, si no hay betacatenina, no se expresa PMAR, no se expresa GC y no se expresan todos estos factores que son los formadores de esqueleto. ¿Me expliqué otra vez? No, sí, ya me quedó claro, profe. Entonces solo las micrómeras tienen la caterina, ¿no? Que es lo que provoca todo este... Beta-catenina, beta-catenina. Ujú. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, sigo entonces. Acuérdense que me pueden parar cuando ustedes quieran. Bueno, esto es más o menos en escrito lo que les acabo de explicar. De todas maneras, esta presentación va a la plataforma para que ustedes después la puedan revisar. Bueno, entonces, ya tenemos las primeras etapas del desarrollo embrionario de este erizo de mar, ¿no? Se dan las divisiones celulares, nos forman nuestras macrómeras, micrómeras y mesómeras. Sabemos que las micrómeras van a funcionar para formarnos el esqueleto, pero en esta misma etapa en la que se está dando el desarrollo embrionario, en el proceso de segmentación también se van a especificar los ejes del erizo de mar, y los ejes que se especifican son el anteroposterior, el eje anteroposterior, que está especificado por el eje animal vegetal, ¿no? Entonces, esto así es la región anterior y la región posterior. ¿Vale? Y el eje oral-ovoral, y ese está definido por el primer plano de segmentación, que se da a 45 grados del polo animal, y entonces aquí nos dan la parte oral del animal y aquí la parte aboral del animal. Ahora sabemos que también la región oral está marcada por la expresión de este gen que se llama gen nodal. Pero al igual que en el erizo de mar, desde prácticamente la formación del huevo fertilizado y la primera división celular, se establecen los ejes corporales del organismo. Uno pensaría a lo mejor que esos ejes corporales pues puedan presentarse mucho más adelante en el desarrollo, pero no, las primeras etapas del desarrollo son cruciales para la formación de la organización animal, a lo largo de los ejes pues, de organización de los planos corporales. Bueno, eso es lo que refiere a segmentación en el erizo de mar. Acuérdense, después voy a retomar esto para la parte de gastrulación, que es la etapa que sigue, pero lo quisimos así desmenuzar porque si vemos todo junto, pues está como, es mucha información la que tienen que manejar. Bueno, hoy les quiero platicar también de este otro grupo que son los tunicados. Como les mencioné, estos son también deuteros tomados. Su estado larvario presenta notocorda, pero carecen de vértebras. Y en la metamorfosis generan el cordón neural y la notocorda, se pegan al suelo y secretan una túnica celulosa, que es lo que les da el nombre de tunicados.
Este grupo tiene segmentación holoblástica bilateral. Segmentación holoblástica bilateral. El primer plano de segmentación nos divide ya el lado derecho e izquierdo, es decir, nos establece la simetría. El segundo plano de segmentación es meridional y nos va a dar 2 células anteriores y 2 células posteriores. Estos bichos entonces estarán divididos bilateralmente, claramente se va a ver en la derecha y la izquierda. Y estos bichos tienen especificación autónoma. Es decir, que con los planos de división, las sustancias morfógenas que estaban en la célula huevo se distribuyeron en cada una de esas células hijas. Y eso le confiere un modelo de división en mosaico. Bueno, aquí les pongo el mapa de destino. Aquí este es nuestro huevo fertilizado. Este es nuestro polo vegetal. Aquí en azul nuestro polo animal. Cuando se da el primero y segundo plano de división, nos hace esto. Este es el primer plano de división y este es el segundo plano de división. Y entonces lo que vamos a tener son células anteriores y células posteriores. Y las vamos a poder marcar, y aquí se marcan como A42, B42, A41 y B41. Y luego asimismo estas van a ir dando células hijas que van a tener destinos ya especificados autónomamente. ¿Por qué se debe esto? Bueno, porque desde la formación de la célula huevo, nosotros podemos ver un citoplasma bien regionalizado, un citoplasma bien peculiar, que les presento aquí en esta imagen. Aquí lo que nosotros podemos ver es las distintas regiones que existen del citoplasma. Del citoplasma de los tunicados, ¿no? Del huevo fertilizado. Vean, este es el polo animal, este es el polo vegetal. Aquí yo voy a tener el núcleo del ovocito, en esto pintado de azul. Pero vean, yo tengo un citoplasma que se ha conocido como el citoplasma gris y un citoplasma de otra tonalidad que se llama citoplasma amarillo y por su posición se llama citoplasma cortical amarillo. Tengo, por supuesto, una envoltura de esta célula huevo. Cuando se da el proceso de fertilización, entonces el citoplasma se mueve, se reorganiza y se reorganiza en regiones súper claras. Y eso va a depender del centriolo del espermatozoide. El centriolo, que es un centro organizador de microtúbulos, va a organizar a este citoplasma y se va a ayudar del ion calcio, que acuérdense que formaba parte importante de la activación del huevo. Y entonces lo que se observa en el evento de fertilización, pues es toda un movimiento, ¿no? de este citoplasma. Vean cómo el citoplasma gris ahora como que rodea todo el huevo y todas las demás incrustaciones. Este es el pronúcleo masculino, este es el material nuclear femenino, y aquí vean cómo se va a organizar ahora el citoplasma amarillo, se queda aquí en el polo vegetal, y el gris cubre el resto de la célula huevo, ¿no? Entonces vean, ya mi citoplasma gris está aquí, el núcleo de espermatozoide se va a ir moviendo para buscar al pronúcleo femenino, y el citoplasma amarillo queda en el polo vegetal. Y después, conforme se complete todo el proceso de
de fertilización, ¿no? Cuando el espermatozoide migre y se una con el pronúcleo femenino, entonces se forma un citoplasma que ahora vamos a llamar citoplasma claro, que está aquí, ¿no? Este es nuestro citoplasma claro, nuestro citoplasma amarillo, ¿no? Este es material vitelino y nuestro citoplasma gris. Bueno, ahora, cada uno de esos tipos de citoplasma, pues se va a distribuir en las distintas células conforme se dé la división celular, conforme empiece el proceso de blastulación. Ahí nosotros lo que vamos a tener es, pues, que cada célula se va a quedar con distinto tipo de citoplasma, ¿no? Si yo les mostrara aquí planos de división completamente aleatorios, pues entonces, dependiendo de cómo estén los planos de división, pues yo voy a tener células que se queden solamente con citoplasma gris, células que se queden con citoplasma amarillo, células que se queden con citoplasma claro. Bueno, gracias a eso, ahora sabemos que aquellas células que se quedan con citoplasma claro van a formarnos ectodermo, las que se quedan con citoplasma amarillo van a darnos mesodermo, las que se queden con citoplasma gris van a dar endodermo, y las células que tengan combinación de gris con citoplasma claro van a dar túbulo neural y notocordio. Por eso va a haber una especificación autónoma, porque cada célula se va a quedar con componentes o con factores morfógenos específicos. Bueno, y entonces aquí les presento el mapa de destino de este embrión de tunicados, ¿no? En el que nosotros podemos ver que tenemos un polo animal, un polo vegetal, y aquí en azul nos va a dar ectodermo, en azul un poco más intenso neuroectodermo, en rojo notocorda, en amarillo en endodermo, en rosa claro mesénquima y en este otro rojo menos intenso músculos. Si nosotros vemos el mapa de destino más adelante del desarrollo embrionario en el estadio de 8 células, entonces podemos ver que las células del polo animal pues van a formarnos ectodermo o sistema nervioso, y tenemos otras 4 grandes células que se han quedado con información para formar tanto endodermo como mesodermo. Como les he mencionado, este tipo de organismos tiene especificación autónoma, es decir, que durante el proceso de segmentación, cada célula se queda con un tipo de citoplasma, y esto ya se los había mostrado en algún momento, que son los experimentos de Laurin y Chabry, en los que muestran que si yo tomo un embrión de 8 células y las separo, pues cada una de esas células va a dar el tipo de tejido específico, ¿no? O sea, las células de arriba siempre me van a dar ectodermo y las células de abajo me van a dar mesodermo y endodermo. Cada célula se desarrolla de manera autónoma, no retoman ninguna otra información. Bueno. ¿Cómo supieron que esto se debía al citoplasma, se debía a componentes presentes en el citoplasma? Pues hicieron experimentos, estos son los experimentos de Whittaker, donde se muestran las determinantes morfogénicas citoplasmáticas, y entonces lo que hicieron fue usar pequeñas agujas, ¿no? Para empujar citoplasma de las células del polo vegetal hacia las células del polo animal. Ya sabían que estas células del polo animal daban ectodermo, ¿no? Solamente daban ectodermo. Bueno, y estas de acá abajo solamente daban mesodermo o endodermo. Entonces dijeron, bueno, vamos a pasarle citoplasma. Si depende del citoplasma, vamos a pasarle citoplasma. Entonces con una aguja empezaron a empujar el citoplasma hasta que lograron que un poco de citoplasma de las células del polo vegetal pasara hacia las células del polo animal. Y cuando lo lograron, vieron entonces que estas células que originalmente solo formaban ectodermo, ahora también podían formar
músculo. ¿Okay? Y entonces con este experimento probaron que sí, efectivamente, en los tunicados es la presencia de componentes citoplasmáticos en el citoplasma de la célula huevo los que determinan el destino de las células conforme avanza el desarrollo embrionario. Y aquí les muestro pues imágenes en microscopía de fluorescencia en los que nosotros podemos ver cómo sí, evidentemente, esta es una célula huevo, ¿no? Que está recién fertilizada, y entonces vemos cómo hay una organización del citoplasma. Vean que aquí hay un color muy diferente del resto, esto es el citoplasma amarillo. Si nosotros seguimos el desarrollo embrionario, pues nuevamente podemos ver aquí cómo está la organización, pero las células, hay células que se quedan con este citoplasma, conforme se sigue dando la división, pues vemos que hay unas que se quedaron con un tipo de citoplasma y otras no, y luego cuando se completa el desarrollo, pues ustedes pueden ver claramente cuáles son las células que se quedaron con esos tipos de marcaje. Y bueno, ¿qué hay ahí en esos citoplasmas, no? ¿Qué es lo que, ¿qué hay ahí en ese citoplasma? Pues ya dijimos que hay morfógenos, ¿no? O determinantes morfogenéticos, que así los llamaron. Pero actualmente pues ya conocemos un poco más de qué es lo que estaría sucediendo y qué son esas moléculas que están ahí presentes. Y aquí lo que se sabe es que hay factores de transcripción. Un factor de transcripción es este que se llama MACHO1 y que están en las células B4.1 en estadio de 8 células. Y estas blastómeras que tienen a este factor, MACHO1, pues se sabe que van a dar origen al músculo en los estadios de 16 a 32 células. Otro factor de transcripción es el factor de crecimiento fibroblástico o FGF, que está presente en células que nos van a dar origen al endodermo y también en aquellas que van a inducir a la formación de notocorda y de mesénquima. ¿Vale? Aquí les estoy poniendo un esquemita de cómo sería este tipo de especificación. Si estuviera este factor presente, que es MACHO1, que acuérdense que viene en el citoplasma de la célula huevo, entonces, si está presente, pues lo que va a hacer es que va a darnos, conforme pasa el desarrollo, a células del mesodermo. Si no está presente, entonces nos va a dar células del ectodermo. ¿Pero de qué depende esto? De señales de otro factor de transcripción que es el FGF o factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, en este caso, si está presente MACHO1 y está presente FGF, nos dará mesénquima. Si está presente el factor MACHO1, pero no está presente FGF, pues dará músculo. Y del lado del polo animal o el polo anterior, si está presente, perdón, si no está presente macho, pero sí está presente FGF, da notocorda. Si no está presente macho, pero sí está presente FGF, pues, y no está presente FGF, perdón, nos va a dar cordón nervioso. Y entonces así es como una interacción de factores o de señales parácrinas es lo que nos organiza al embrión. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué hay ahí en ese citoplasma? Factores parácrinos. Y bueno, aquí ya nada más les muestro algunos experimentos, por supuesto, que se han hecho para tratar de mostrar la presencia de ese factor. Todo lo que yo les digo, como les he mencionado ya varias veces, pues es como un súper resumen de muchas evidencias experimentales que hay, ¿no? Corroborando esa información. Este es un trabajo que se hizo para marcar el RNA mensajero de este factor de transcripción de MACHO1 en
en las células del tunicado, en el embrión de tunicado. Este es la célula huevo y está aquí en el polo vegetal. Después vemos cómo después de la fertilización, pues este factor se mueve, ¿no? Porque acuérdense que hay movimiento citoplasmático. Y luego cuando vemos la división celular, esta es una blastómera y aquí tenemos una célula, ¿no? Y es un embrión y vean cómo aquí sigue estando la marca, ¿no? Entonces unas células se quedan con ese factor, otras células pues evidentemente no lo tienen. Y se marcó por hibridación in situ el RNA mensajero. Esta es una manera de saber que la célula produce o tiene la información para generar la proteína, ¿no? La presencia del RNA mensajero. Bueno, también sabemos que otra señal que participa en especificar endodermo es beta-catenina. Y esta está presente en blastómeras vegetales y se ha mostrado en las blastómeras A4.1 y B4.1. Ahí están presentes esta beta-catenina. Acuérdense que beta-catenina lo que nos regula es la expresión de genes y se sabe que regula la expresión de genes como FOXD, y este a su vez pues me regula la expresión de otros factores de transcripción como el factor de crecimiento fibroblástico 9, 16 y 20, y estos a su vez me expresan otro gen que se llama BRCA y estos a su vez pues, me expresan otro gen que se llama PICLE y que nos da pues toda la organización endodérmica, ¿no? Sobre todo tubo digestivo. Bueno, y en estos bichos pues también tienen ejes embrionarios. O ejes de organización, ¿no? Del animal. Y aquí, pues todos los ejes corporales de organización se determinan en el citoplasma del cigoto antes de la primera segmentación, porque acuérdense que todo se mueve, ¿no? Todos los componentes del citoplasma del huevo ya fertilizado. En los tunicados, el eje dorsoventral está definido por el casquete del citoplasma en el polo vegetal. El lado dorsal también se ha caracterizado porque es donde se expresa más esta proteína macho 1 y va a ser el sitio de inicio de la gastrulación. El eje anteroposterior está definido por la región en donde se forma la media luna amarilla que nos muestra la región posterior. Y el eje izquierda y derecha está definido por los dos primeros ejes de la primera segmentación, acuérdense, que nos da el lado izquierdo y derecho. Y el lado izquierdo también está marcado por la expresión de un gen y los productos de ese gen que se llama nodal. Nodal. Bueno. Preguntas hasta acá. Profe, ¿por qué se le llama eje animal y eje vegetal o solamente así es el nombre? Ok, en todas las células huevo, siempre vamos a tener un polo animal, que es donde generalmente está ubicado el pronúcleo femenino, y un polo vegetal, que es el lugar o la zona más alejada de donde está ubicada el pronúcleo femenino. Esa es una convención. En los huevos telolecíticos, es decir, que tienen mucho vitelo, el polo vegetal va a ser aquel lugar donde esté concentrado el vitelo. Gracias, profe. Sí. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, acuérdense que estos dos grupos que vimos, o dos modelos, erizo de mar y tunicados, forman parte de los deuterostomados. Y son organismos triploblásticos, es decir, que tienen ectodermo, endodermo y mesodermo.
Bueno, si no hay más preguntas, voy a dejar aquí la clase y voy a subir la información a la plataforma, estas presentaciones, junto con alguna otra bibliografía para que ustedes también puedan pues revisarla. La voy a subir tanto al blog de notas como a los archivos para que ustedes en cualquier momento puedan tener acceso a ella. Y el día lunes entonces vamos a entrar con protos tomados, que incluyen a los anfibios, a las aves y a los mamíferos. ¿Sí? Y les recuerdo que como esta unidad es pequeñita, el examen va a ser el día 20 de septiembre. Eso está marcado ya en el calendario. Entonces, el día lunes abordaríamos anfibios, aves y mamíferos, que serían nuestros ejemplos de protos tomados. ¿Sí? Sí, doctora, muchas gracias. Sí, Bueno, doctora, está bien. Bueno, pues entonces nos vemos el día lunes, que tengan buen fin de semana, estudien mucho y cualquier duda pues ya saben que me pueden escribir. Sí, doctora. Sí, profesora, gracias. Gracias, doctora. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, bonito día. Igualmente.